Vale. Pues vamos a empezar con la primera pregunta que ya le habíamos comentado. Es sobre el primer tomo, que, como usted sabe mejor que nadie, habla de Lazarillo de Tormes, biografías como la de Cervantes y ensayos biográficos como el de Beethoven. ¿No le preocupa que el lector se sienta algo perdido al ver esa aparente diversidad de temáticas? Sí, si no hay ninguna información, efectivamente parece un poco heterogénea, ¿verdad? El contenido. Pero bueno, en mi prólogo ya aclaro un poquito, diríamos, mi evolución como escritor. Eh, la verdad es que tiene toda una coherencia biográfica mía, el primer tomo, en el sentido que empieza por lo que fue mi tesis doctoral, que después pues, publiqué obviamente un libro un poco menos pesado académicamente, que lo titulé así, Lazarillo, pues una misteriosa carta. Y Lazarillo representó para mí, en términos generales, una especie de salto a lo literario, porque hasta ese momento, en mi profesión de psicólogo clínico, pues yo solamente escribía ensayos, informes, todo ensayístico, nunca había dado un paso a lo literario. Y esa tarea de la tesis me confrontaba justamente con lo que es un texto literario, ¿verdad? La verdad es que yo creo que tuvo mucha influencia en mis años sucesivos como escritor, porque lo noté luego a posteriori, como Lazarillo Tormes, al que dediqué, que como en todas las tesis, pues 4 años al menos, eh, tuvo influencia en mi estilo. Por ejemplo, pues me aficioné muchísimo a escribir en primera persona las novelas, las biografías noveladas. En la estructura narrativa, creo que para mí fue decisivo este relato tan sencillo, aparentemente tan cortito de Lazarillo Tormes, como el sujeto protagonista está totalmente metido en su medio ambiente histórico, político, económico, social, ¿verdad? Religioso. Y me gustó mucho ver al sujeto, al protagonista, al biografiado, verle inmerso en nuestra sociedad, porque estamos inmersos en todos los sentidos, ¿verdad? En lo que Ujú. ocurre a nuestro alrededor. No podemos ser autistas. Y eso representó para mí Lazarillo, es muy querido porque es el inicio de todo. El segundo escrito que viene es la primera biografía que hice de todas en mi vida. Justamente empecé por Cervantes porque un profesor que era mi codirector de la tesis, pues me empujó a hacer algún estudio sobre Cervantes. Él era un catedrático de literatura medieval en la Autónoma de Madrid y me empujó porque muchos autores italianos estaban, diríamos, como subrayando o repitiendo una hipótesis sobre la homosexualidad de Cervantes y me dijo, pues Francisco, ¿por qué no haces algo en este sentido? Porque me parece raro que los italianos insistan tanto en este tema. Y yo también me sorprendió, porque realmente después de alguien, aunque solamente leas Don Quijote y Sancho, te das cuenta de que eso es un libro que está escrito por un hombre, por alguien masculino, porque tiene toda la mentalidad que en nuestra cultura ha sido lo masculino. Y bueno, como yo acababa de terminar la tesis con todo lo académico que viene, la verdad es que me apetecía un montón una aproximación, pero más literaria. Y tuve la osadía, porque no pertenecía al mundo literario, de poner una primera persona imaginaria, ¿no? en Cervantes, y así escribí esta primera biografía sobre Cervantes que disfruté, la presenté en la Diputación de Córdoba, me la aprobaron, la editaron tal, y la verdad es que siempre estoy muy contento de esa biografía. Esto, para ser la primera, quiero decir que me atreví con alguien tan enorme como es Miguel de Cervantes. Sí, Y claro, apuntó sí, alto y salió bien la jugada. yo creo que sí, que salió por esa inocencia de que no, si hubiera estado en el campo ya, que hubiera sido
un escritor o un crítico literario y tal, seguro que no había tenido la espontaneidad que tuve en ese momento, ¿no? De meterme a cómo sería, porque la idea era, pues un poco no contar lo que los otros biógrafos, tantos como hay, han contado, sino justamente lo que no se cuenta o lo que los procesos más internos, cómo se habría sentido Cervantes en tal ocasión, en tal otra de su vida, momentos importantes, ¿no? de su vida. Y bueno, me atreví y siempre con un lenguaje a la vez pues apropiado al siglo XVI, ¿no? Y estoy contento de esto. Y después hay una obrita ahí también en el primer tomo, que son mis conversaciones con Chekhov. Chekhov es un personaje que me gusta mucho porque lo considero un gran psicólogo a la vez que un gran escritor. Bueno, se nota mucho que él era médico, ¿no? Y me he leído la obra íntegra de Chekhov. Y entonces estas conversaciones que espontáneamente me salieron, pues yo las subtitulo conversaciones de literatura y música. Y efectivamente me salieron muy dialogando continuamente entre el personaje que me inventé, ¿no? Literariamente, y el Chekhov que aparece, pues con todo, porque a Chekhov le interesaba mucho la música. Su padre era un violinista muy aficionado, que yo creo que a su hijo, a Chekhov, no le gustaba nada, le chirriaban mucho los sonidos de su padre. Y, y entonces esto, pero siempre le quedó, en todas aparece muy frecuentemente algún músico, algún violinista. Tuvo grandes amigos como Rosmaninov, un gran amigo de Chekhov, etcétera. Y yo creo que, bueno, que esta obra de estas conversaciones con Chekhov, pues introducen ya a lo que ya no me voy a separar más, hasta el tercer tomo, hasta el final, que son los compositores, al mundo de la música. Y bueno, empecé, pues según lo he ido editando, ¿no? Empecé estos 3 tomos siguiendo un poco el orden de la publicación, en el sentido de que las 3 primeras obras que hice, las 3 primeras biografías, fueron la de Beethoven, la de Chopin y la de Scarlatti. En Real Musical, empecé a trabajar con Real Musical, no sé, me acogieron muy bien y sentí muy a gusto con ellos. Y fueron, bueno, cortitas, pero bueno, estaban yo creo que bien trabajadas. Así que la pregunta de por qué empecé con estos autores, yo diría que tenía sobre todo una motivación muy clínica, de psicología clínica. Me interesó quizá más a priori el síntoma. Por ejemplo, como psicólogo clínico, pues me pareció tremendamente atractivo investigar cómo un gran compositor, un enorme compositor, justamente empieza a quejarse de sordera en un momento de su vida en el que está realmente ya triunfando, sobre todo si no como compositor, pero sí como intérprete, sobre todo pianista, ¿no? Y lo mismo me pasó con Chopin, que en cuanto me acerqué un poquito a su vida, pues vi que el aspecto de la depresión, o mejor quizá melancolía, que impregna un poco toda su obra, ¿no? La llena de belleza, pero no desaparece esa cierta melancolía en muchos aspectos de su vida. Pues también me interesó seguir. Muchas veces en medicina psicosomática se sabe que los problemas pulmonares, esa tuberculosis no muy clara que tuvo, también tiene que ver con los aspectos emocionales, afectivos, y eso me ayudó a meterme en la vida compleja desde el punto de vista psicopatológico y psicológico de Chopin. Y por fin Scarlatti, bueno, la verdad es que Scarlatti, la música desde el principio de que estudiaba con un profesor allá por los 30 años, empecé a estudiar piano, pues me interesó muchísimo porque la sentía tan vital, tan alegre, con esa riqueza de melodías tan enorme.
que me apeteció, y ya enseguida me atrapó un poco también los aspectos biográficos, cuando hice la reflexión de cómo este hombre, que era el hijo del gran Alessandro Scarlatti, tan célebre en todo el mundo y tan buenísimo, se quedó ahí, aquí, se quedó en España completamente paralizado, diríamos entre comillas, en la corte española, con Bárbara de Braganza sobre todo, que es con la que sale desde Lisboa, ¿verdad? Y luego con Fernando VI, con el que será el rey. Y todo eso me extrañó, pero me extrañó todavía y me llamó mucho más la atención cuando empecé la investigación y vi, y cuando leí el buen biógrafo que es Kirkpatrick, ¿no? La biografía, y vi cómo él también estaba sorprendido de lo poquísima información que tenía Scarlatti, por qué tenía tan poca de todo lo que hacía en la corte de Madrid, si era una especie de director general en aquel tiempo, ¿no? Pero de una manera llamativa, ¿no? La falta de información. Es decir, lo que yo diría el ocultamiento. Era una especie de especialista en ocultarse. Y eso lo veía como un síntoma, pero eso duró hasta el final, en el sentido de que recuerdo, conecté bueno, hablé con Roberto Pagano, es un autor italiano que publicó Due vite in una, él trabaja no sé si en Roma o en Nápoles en este momento, pero bueno, él está muy centrado, o ha estado muy centrado, tanto en Alessandro Scarlatti como en Domenico. Y tiene este libro. Hablamos entonces en el Escorial un verano, y me dijo lo mismo, dice, sí, sí, hay poquísima información, pero la poca que tenían en Italia me vino muy bien. Me vino muy bien esto, por ejemplo, por el juego. Yo me preguntaba cómo este hombre al final tenía tanta pasión por el juego. Y Roberto Pagano me dijo que, claro, que su padre es que se había arruinado con el juego en sus últimos años, se había muerto bastante mal económicamente por el tema del juego. Y también me dio la idea o me animó a cuando no hay información, los que tenemos esta pasión por las biografías, meternos, pues echar mano del principio de verosimilitud, ¿verdad? Pues imaginarnos lo que más verosímil ha podido ocurrir. Y sobre todo cuando hay menos datos. Cuando hay muchos datos, como por suerte, como por ejemplo en la vida de Mozart o de Beethoven, pues no haría falta, a no ser que explores una parte más íntima o familiar, que no es propia de una biografía convencional. Y bueno, pues este es un poco en resumen, no sé si no quiero extenderme, un poco es el sentido de este primer volumen. Por eso este primer volumen es un poco, sí, con múltiples contenidos. Muy interesante, y ha comentado algo que nos parece también muy interesante, y es hablar un poco de la psicología de los compositores y cómo pudo influenciar ese aspecto a sus obras. Usted como experto, ¿qué cree que es determinante en esta psicología de los compositores? ¿Realmente influye a toda su obra o puede ser algo que no afecte? Puede ser lo típico de una persona que está muy triste por dentro, pero que expresa mucha felicidad por fuera. ¿Eso también se vería musicalmente? Sí, yo creo que la música procede, las raíces las tiene en lo que llamamos metafóricamente el interior de la persona. Es tan del compositor, tan del artista, como su lenguaje, como es lo que siente ante la vida, o ante el amor, o etcétera. De tal manera que sin ningún método, sin nada cognitivo, sino simplemente intuitivo, yo desde luego he empezado todos mis estudios aproximándome a lo escrito musicalmente, ¿no? Por cada uno. Porque aunque no estamos acostumbrados a sentir que eso tiene mucha importancia, en el sentido cognitivo, de que escuchamos una obra y nos llega mucho, por ejemplo, nos impresiona en muchos aspectos, pero no podemos decir en palabras cómo, a lo mejor nos salen unas pocas palabras,
pues me ha impresionado el genial ritmo o la dulzura o la polifonía, pero palabras muy, muy pocas para la riqueza que hemos tenido escuchándolo, ¿no? Así que yo creo que está íntimamente relacionado la personalidad y la música. Tan íntimamente que no, yo creo que es que no puede ser como de otra manera. Si, eh, Normalmente sí se ve claramente que los sentimientos predominantes aparecen de una manera. La personalidad de Joseph Haydn, pues en resumen podríamos decir que es una personalidad muy alegre, de mucho disfrutar es un hombre que disfrutaba de la joie de vivre, ¿no? De la vida. Y su obra también es tremendamente, además de elegante, ¿no? Y de sabia en el sentido de proporciones, pero también es en general muy alegre. Hay también otros aspectos, no solamente alegres, sino profundos y de una gran armonía. Pero la alegría está ahí siempre, y él lo decía también en su vida. Quiero decir, y la melancolía, por ejemplo, es igual. La vitalidad esta tremenda de Beethoven, sus cambios de estado de ánimo, su fuerza, su retirada, pues también aparece, es esto, quizá en la última etapa de su obra y de su vida, ¿verdad? Que es una etapa muchísimo más trascendente, diría yo, ¿no? Pero toda la etapa heroica, esto casi se ven con imágenes de esa música, ¿verdad? De la heroica y todas de esa etapa. Se le ve a él, el luchador, efectivamente, contra el destino, como decía él, ¿no? No sé si he Bueno, respondido a sí, la sí, pregunta. sí. Muchas gracias por la respuesta. Si le parece, vamos a hablar del segundo volumen, Sí, que cuenta con un ensayo sobre Mozart y la biografía novelada de Antonio de Cabezón, de Johann Sebastian Bach y Carl Philipp sí, Emanuel Bach. sí. Aquí la pregunta creo que es obvia y sería, ¿qué le lleva a usted a tomar la decisión de hacer un ensayo sobre la biografía o novelizarla? ¿Hay algún criterio o considera que ciertos aspectos de la vida de cada compositor se adaptan mejor a un formato o a otro? Sí, sí. Yo diría que, como he dicho antes, cuando hay información suficiente sobre la vida, sobre los hechos que ocurrieron, sobre cartas, sobre documentos, pues no es necesario recurrir a la imaginación. Al revés, es mejor no recurrir para nada, sino que los documentos y todos los restos de su vida pues nos guíen, ¿verdad? Nos guíen a través de la historia, de la lógica, etc. Y eso ocurre en el caso de Mozart. Si uno lee la magnífica, a mi juicio, biografía, como yo leí, de Maynard Solomon sobre Mozart Life, ¿verdad? Que es tan magnífica, a mi juicio, como sobre la de Beethoven, que está considerada quizá la mejor biografía de Beethoven que hay, yo la juzgo así también, pues eh, llego a la conclusión de que hay muchos datos, una barbaridad de datos, hay muchísimas cartas, de todas las cartas que escribe a su padre, que recibe de su padre, aunque muchas luego las quemara su mujer, cosas después, pero, pero un hombre tan vital, tan extrovertido, tan expresivo en toda su vida, pues deja muchos rastros, ¿verdad? Y entonces el biógrafo lo tiene fácil, en el sentido, casi mejor, lo que no puede hacer un biógrafo, o lo único que no puede hacer es cometer errores, pero por lo menos contar lo que hay claramente. Y, y yo con Mozart hice esto en el sentido de hacer una biografía muy completa desde el niño, desde el principio hasta el final, muy claramente desde el punto de vista psicoanalítico, pero sin hacer tecnicismo. Es decir, yo creo que como he comprobado luego, pues un lector sin ninguna formación especializada en psicoanálisis lo sigue perfectamente. Es decir, que no utilizo ningún vocabulario técnico. Y,
Y bueno, pues anecdóticamente diré que esta confirmación de que había hecho un trabajo, pues creo que digno en Mozart, pues me lo dio Teresa Berganza, que es una gran mozartiana, ¿verdad? Y me dijo que era el mejor libro que había leído en su vida sobre Mozart. Digo, qué maravilloso. Y ese Un es sí, pequeño Mozart apunte. fue el último. Ujú. Bueno, El bueno, termine si Sí, quiere. digo que, bueno, Mozart fue la última biografía en el sentido de ensayo que hice, que he hecho. No he vuelto a hacer más. Desde entonces ya todas las demás pasé a la biografía novelada. Mm, Yo creo que hay dos aspectos principales. Uno, que en general no hay muchas informaciones para un biógrafo un poco exigente, ¿no? Y segundo, los que estamos, por otra parte, espontáneamente atraídos por lo literario como literario, pues también hay una parte nuestra que nos mueve hacia ello, ¿no? A escribir desde un punto de vista literario. Y esos dos factores son los que han hecho que todas las demás biografías que aparecen en el volumen 2 y en el 3 todas son biografías noveladas. Y yo estoy muy contento porque realmente me siento como muy bien trabajando en ese, en ese estilo, ¿no? De biografía novelada, en el sentido de respetar mucho lo que hay, lo que el historiador o lo que el musicólogo ha investigado y está escrito, y luego por otra parte, pues jugar con lo verosímil, lo imaginario de las escenas, de algo que pudo decir, lo que pudo sentir, a lo que ese acontecimiento supuso en su vida, etc. Ujú. Y, y Hay ahí una cosa muy interesante que creo que podemos profundizar un poquito más, y no sé si a usted le parece bien, sí, pero se tiene la idea, sobre todo desde el punto de vista nuestro, moderno, de que antiguamente los niños prodigio no eran niños prodigio como tal, sino que al ser forzados desde tan pequeños a tener una rutina de entrenamiento, ya sea musical o de otro tipo, adquirían unas cualidades que las personas normalmente tardan más años en adquirir. Usted como psicólogo, ¿cómo cree que podía afectar psicológicamente a los compositores ser, entre comillas o sin comillas, niños prodigio? sí, bueno, yo creo que hay innata genéticamente una parte totalmente obvia, por ejemplo, en un genio tan inmenso como es Wolfgang Amadeus Mozart. Quiero decir que nace ya con un plus que la mayoría, que todos los demás mortales no nacemos, ¿verdad? Eso es. Luego, el hecho de convertirlo en niño prodigio como una especie de objeto, que también lo tuvo el pobre y que sufrió yo que por ello, pues en parte le ayuda porque es muy estimulante para un niño recorrerse toda Europa, todas las cortes de Inglaterra, todos los reyes y recibir tantos premios, tantos halagos, tantos aplausos, pues es estimulante. Lo que pasa es que a la vez pues me atrevería a decir que tiene partes traumáticas, porque por ejemplo el pobre niño Mozart no tuvo una infancia normal como cualquier niño con otros amigos, espontáneamente en la calle, sino menos mal por su hermana, ¿no? Que le acompañó en esos primeros años. Y luego sí se notaba mucho el interés, quizá un poco excesivo, del padre en ganar dinero, ¿no? En hacer beneficio con su hijo. Eso también yo creo que se nota en las biografías en los que hemos seguido un poco estos viajes, en el sentido de demasiadas horas, de demasiados deberes, porque aunque un niño toque con mucho espontaneidad el piano, el violín, a las 2 de la mañana estar en la corte del príncipe no sé qué y tiene que estar 2 horas ahí, pues un niño de 6 8 años pues no tiene esa capacidad de tanta responsabilidad, ¿no? Y además de los problemas físicos que tuvo. Quiero decir que
a la vez, no todo lo hizo mal Leopoldo Mozart de ese padre. También yo creo que sí, le pudo enseñar, no mucho, porque él aprendía a una velocidad mucho mayor que la que su padre enseñaba. O sea que también le enseñó cosas interesantes y a explorar el mundo, etcétera. Pero también es una relación muy compleja la de Leopoldo Mozart y su hijo. Yo creo que en la última etapa de su vida Mozart sufrió mucho por por palabras muy duras o muy dañinas que pronunció el padre. Las palabras de un padre siempre son decisivas y de la madre también, pero las del padre en este caso seguramente le hicieron mucho daño. Bueno, si le parece, vamos a hablar ahora del tercer volumen, Ah, ya el sí, último de su eso. libro. Sí, solamente quiero un segundito solo Ujú, porque tengo tanto cariño a Antonio de Cabezón que no sé, que quiero decir que que lo hice sobre todo porque por su ceguera me pareció impresionante que un hombre ciego en el siglo XVI tuviera esa vida tan tremendamente rica de viajes con Carlos V, con toda la corte de Felipe II, con tantos, con una obra tan extensa también sobre todo en música religiosa, ¿no? En órgano. Y así como todos los demás están publicados, además de mis obras completas, en otras editoriales, este de Antonio Cabezón está solamente en el segundo tomo de mis obras completas y ya no está. En más, ya no hay más. ujú. O sea, quiero decir que el que se interese por Antonio Cabezón, visto desde este prisma de un psicólogo pues que se interesa mucho por el personaje, pues lo tiene que ver aquí, que leer aquí en esta. Y es el único del siglo XVI. Luego todo lo demás es verdad que son todos del siglo XVIII, como claramente se ve en el tercer tomo. En el tercer tomo son dos grupos de tres, podríamos decir, ¿verdad? Ujú, Están por una parte los tres grandes compositores españoles, o dos de ellos italo-españoles. Está Domenico Scarlatti, está el padre Antonio Soler y está por fin Boccherini. Y luego hay otro trío, podríamos decir, que lo he agrupado en este título de La cara oscura de la biografía, en el que hay tres ensayos. Yo creo que tienen, me parece a mí que tienen mucho valor desde el punto de vista de lo literario, en el sentido de que he empleado fórmulas muy distintas, no novedosas, porque está prácticamente todo hecho en todas las artes, pero sí que les he sacado fruto, yo creo. Por ejemplo, la segunda persona que utilizo la biografía de Haydn, o sea, cuando habla continuamente con su biógrafo oficial, el que escribió su primera biografía, enviado por la editorial alemana, pues yo creo que llega mucho esa segunda persona, ¿no? De inicio, porque justamente se ensambla con una experiencia vital como fue el ser entrevistado como hombre famosísimo por un biógrafo, su biógrafo. Y, y sobre Beethoven, yo creo que el utilizar tres puntos de vista distintos sobre un mismo personaje, que sí cinematográficamente se ha hecho bastante, o por lo menos no excepcionalmente, pero en literatura demasiado no se ha hecho. Y me parece que, sobre todo un personaje tan multifacético, tan complejísimo, me refiero emocionalmente y en su personalidad como es Beethoven, pues yo creo que el hecho de tener tres puntos de vista, uno el suyo propio y el otro el de su cuñada Johanna, que sufrió mucho con este tema que Beethoven le hizo sufrir, y el de su sobrino, que también casi se jugó la vida, ¿no? Con los problemas de Beethoven, cómo incidían en él, pues al final yo creo que da una especie de caleidoscopio que,
que, bueno, creo que se acerca bastante bien a esa complejidad de Beethoven. Tengo que confesar que como escritor a mí me costó mucho el ponerme en primera persona en esa personalidad que yo siempre la he sentido como muy tremenda, ¿no? Muy contradictoria, muy rebelde, a la vez a la vez con grandes explosiones, diríamos, de insight, de comprensión de las cosas. Un gran artista, vamos. Pero a la vez en guerra en general, podríamos decir, con su mundo en torno continuamente. Y, bueno, y por fin de esta segunda parte, del tercer biografiado de la cara oculta de la biografía, pues el relato sobre Arriaga es más clásico, es como el relato de un adolescente, ¿verdad? Lo que va... Y sí está teñido de bastante melancolía, yo creo, porque debió ser una experiencia bastante, con una parte de tristeza clara. Un chico a los 14 años o 15 años que deja en aquel tiempo, ¿no?, su País Vasco, se va a París y acaba de morir su madre, su padre bastante exigente, le sigue demasiado al pie de la letra, un poco a todo. Pues, pues bueno, y luego está la historia esta de cómo se pierden los baúles, el baúl que nos habría dejado muchísimas más obras de las que tenemos de Juan Crisóstomo Arriaga, si no llega a ser por esta historia penosa de que al final los baúles, pues el padre da la orden de no abrirlos, se van de un sitio a otro y finalmente las ratas se los comen, las partituras y tal, y nos quedamos con muy pocas obras para las que había. Todo eso crea un clima así de una cierta tristeza, ¿verdad? Con un sujeto que tenía tantas cualidades musicales y tanta potencialidad. Pero bueno, biografía es más convencional desde el punto de vista literario, ¿no?, que las que estaba hablando de Beethoven y sobre todo de Haydn. Haydn a mí me entusiasma, como, tanto en la música como sujeto, ¿no?, como sujeto humano. Me parece un hombre elegante en el sentido más amplio de la palabra, con esa alegría que él decía que ni su mujer se la ha quitado, etcétera. Pues me parece que es una joya en la historia de la música. Y de los tres primeros, pues decir que Scarlatti está muy metido en todo lo que pasa políticamente en España en esos años de Felipe V, Isabel de Farnesio y luego Bárbara Braganza, que ahí tiene un papel importantísimo. A veces me han preguntado si yo creo que hubo una historia de amor entre Bárbara Braganza y Scarlatti. Pues yo digo que el de amor seguro, no sé si muy con componentes sexuales o tal, pero desde luego amor muchísimo. Estuvieron viviendo juntos en torno al arte, a la música, sobre todo a la danza y tal, durante 40 años de sus vidas, pues es imposible que no hubiera un gran amor ahí. La vida de nuestro Soler, bueno, la vida, lo que cuento, ese fragmento de vida que cuento, la crisis que pasó en el Escorial, también fue triste, en el sentido de que él sufrió, lo pasó muy mal, ¿no? Yo creo que fue el conflicto de cuando un individuo es señalado como chivo expiatorio, ¿verdad?, por una colectividad. Y yo creo que eso le ocurrió al pobre Antonio Soler, el padre Soler, que era un hombre, pues claro, que muy interesado en las ciencias, era un sujeto de la ilustración, aunque era compositor, y todo eso chocaba mucho con el ambiente muy poco culto y muy poco excesivamente conservador y cerrado de aquella comunidad de jerónimos. Y bueno, pues eso es lo que cuento un poco de cómo pudo sobrevivir a esa crisis
tremenda que tuvo. Y por fin, no sé, perdone, sigo un poco el hilo, y por fin quería comentar, y con esto quizá termino, por lo menos lo esencial de lo que me gustaría transmitir. La vida de Boccherini es una vida muy interesante también, muy ligada a Madrid, al contexto de Madrid y al infante don Luis Antonio de Borbón, ¿no? Pero la segunda parte, diríamos, de su vida, cuando muere ya don Luis Antonio de Borbón y muere su mujer en la arena de San Pedro y vuelve a Madrid capital, pues es pobrecillo, es tremendo desde el punto de vista familiar. Y yo creo que sí, un poco el responsable fue esa segunda mujer con la que se casó. La viuda tenía 6 hijos y se murieron las cuatro hijas, ¿no? En unas circunstancias muy peculiares. Bueno, quiero decir que no quiero decir más en este momento, pero, pero está claro que no es que Boccherini muriera arruinado, muy triste por motivos de que no estaba bien encajado aquí como gran músico. No tiene nada que ver con eso. Tenía su economía buena, suficiente, había triunfado con muchísima dignidad o más musicalmente hasta el final, y lo único que le hizo daño fue ese aspecto de pérdida tan tremenda de las cuatro hijas, una por una. Pero pues yo lo cuento ahí y no se puede hacer más. No hay... Bueno, y para ir finalizando ya un poco este recorrido por sus 3 volúmenes de estas biografías de grandes compositores, como bien sabe usted, estamos en el año de Beethoven y podemos decir que Beethoven, junto a Scarlatti, es uno de los más protagonistas de estos 3 volúmenes. ¿Qué supone para usted, qué significa poder escribir sobre este compositor estando en su año? Pues significa sentirme también miembro de esta gran comunidad que estamos todos excitados, ¿no? Con Beethoven y su música. Es realmente fascinante, ¿no? Y los que hemos dado un paso más y nos hemos metido en investigar más a fondo esta tremenda vida rica a la vez y contradictoria, pues yo creo que he tenido una gran suerte de poder tener esta ocasión, ¿no? De profundizar en su vida. Porque como por una parte como psicólogo y por otra parte como amante de la música, pues Beethoven es el ejemplo más tremendamente interesante cómo nuestro cerebro y nuestra personalidad en general es tan complejo que pueden las patologías mentales más graves, o muy graves, con una creatividad genial a la vez, excepcional. Es raro sentirlo así, ¿verdad? A priori, como una misma persona o como un mismo cerebro puede compaginar ambos aspectos, porque Beethoven ahora, desde el punto de vista psicopatológico, lo diagnosticaríamos como un prepsicótico, es decir, alguien que no estaba loco para estar metido en un manicomio, pero estaba muy cerca de ello. Estaba justamente con unos síntomas muy graves, hay delirios, ideas delirantes, hay una dificultades de relación muy importantes con todos los que le rodeaban, y a la vez en esa etapa en la que él sufre mucho y hace sufrir a los que le rodean, a la vez pues crea las obras más inmensas, ¿no? De las obras más inmensas que conocemos en la historia de la humanidad, como todas estas, los últimos quintetos, la novena sinfonía, estas sonatas últimas Hammerklavier, pues es que son obras que efectivamente quedarán ahí para siempre, ¿no? Mientras dura la humanidad, para siempre como obras imperecederas, inmensas. Y pensar que han estado compuestas por alguien que a la vez sufría tanto mentalmente, pues abre puertas para seguir investigando ahí en nuestras posibilidades como humanos, ¿verdad?
me parece bien. Y así que sí estoy muy contento de hablar de Beethoven, de este genio tan complejo. Y desde luego sí me encanta cuando alguien me dice que ha leído esta, no la primera, que es más convencional y que no digo mucho más que lo que dice, por supuesto, Meiner Solomon, el biógrafo que ha muerto hace poco, ¿verdad? Pero cuando me hablan de que han leído este trío de la locura de Beethoven, pues me gusta porque me parece que no sé, que está, hay un enfoque, hay un poquito nuevo de, de lo que es la genialidad y de cómo la genialidad puede estar, si no apoyada, desde luego coexistiendo en aspectos locos, que por otra parte ya sabíamos por otros artistas, ¿verdad? Como Van Gogh, pues Van Gogh también fue otro, ¿no? Que estaba haciendo, pintando genialidades y a la vez pues estaba sufriendo el pobre tremendamente. Estoy muy contento. Ha sido una pena que haya sido este año tan especial, que no hayamos podido vernos los amantes de Beethoven más en carne y hueso, ¿verdad? Incluso haber hecho algún viaje a Bonn o a Viena, pero, pero estamos haciendo por lo menos algo, todos. Bueno, y para seguir con Beethoven y ya para ir cerrando un poco este reportaje, usted nos ha recomendado una obra, que es la que vamos a escuchar a continuación, la Fantasía en Do menor, opus 80, la Fantasía coral de Beethoven. ¿Qué nos puede decir de esta obra? ¿Qué significa para usted o por qué la ha escogido? Pues la he escogido porque siempre musicalmente me ha gustado mucho, ¿no? Ese inicio del piano solo, después cómo se va incorporando la orquesta y después cómo se incorpora el coro con el mismo tema, un tema muy bonito, ¿no? Muy, desde el punto de vista de melodía, pues a mí me parece muy creador, muy estupendo. Y siempre la he sentido como si hubiera sido la preparación para la novena sinfonía, como que antes debió pasar por esta. Hay muchas cosas comunes, ¿no? También muchas grandes diferencias, pero la siento como con una especie de explosión alegre, tan poco frecuente en Beethoven, más clara que incluso la novena con el himno a la alegría de Schiller, porque las palabras del coro, de todo lo cantado, son palabras tan esperanzadoras, ¿no? Con todo lo bueno de la humanidad, con lo bello, con la generosidad, pues está ahí y realmente uno disfruta, ¿verdad? A pesar de ver todo el dolor y todo lo negro de la especie humana, pero también disfruta escuchando ese coro tan magnífico. Me gusta muchísimo y es desde el punto de vista de obras, porque normalmente yo me muevo más en la música de cámara, en los dúos o el trío o un cuarteto, pero en música orquestal normalmente me pierdo más porque no tengo la formación suficiente para degustarla tanto, ¿no? Y esta Opus 80, esta fantasía coral, sí la siento también, que la entiendo, diría, bastante bien como, bueno, como un aficionado, como un oyente, ¿no? De una obra maestra para orquesta y coro. Vale, muy bien. Voy a dejar de grabar ya. Muy bien.